por el movimiento Otro Camino. No está aquí en Ciudad de Panamá, candidato. ¿Dónde está y por qué está por allá? Cuénteme, bienvenido. Buenas noches, Fernando, y buenas noches a toda la audiencia. Contento de estar aquí. Qué ironías de la vida que vienes a Panamá y yo salgo de la ciudad de Panamá, pero como lo he dicho anteriormente, la democracia se defiende todos los días, no solo el día de las elecciones. Y se han dado situaciones, estamos ahora mismo en un momento institucional, a pesar de que pues ya tenemos un presidente electo, se han dado situaciones en medio de una tensión institucional que existe en Panamá y una ausencia de credibilidad en las instituciones. Y me he tenido que trasladar de manera urgente a la ciudad de Santiago de Veraguas porque nuestro candidato a alcalde, Eric Jaén, se habían terminado de contar todos los votos y todas las actas escrutadas. Se repitieron los conteos 2 y hasta 3 veces, ganando nuestro candidato, Eric Jaén. Sin embargo, en un cuarto intento de reconteo, el PRD, el partido de gobierno, irrumpiendo casi que a la fuerza, ha introducido nuevos elementos externos que no eran parte del escrutinio inicial y resulta que ahora en este cuarto reconteo quieren torcer la voluntad popular de los santiagueños y hemos dicho presente para acompañar al alcalde electo de la ciudad de Santiago de Veraguas, Eric Jaén, y también para acompañar a muchos ciudadanos que se están dando cita afuera del centro. Y esta mañana también estuve en el 8-4, en el centro donde está en la Junta Circuital, porque hay también irregularidades que se están presentando y denuncias que se están presentando con respecto al conteo para las asignaciones de curules de diputados. Y el señor que está asilado en la Embajada de Nicaragua estaba denunciando que a él se le había robado a uno de sus candidatos la curul, cuando nuestra candidata Grace Hernández está muy por encima y el movimiento Otro Camino del candidato de él. Y nos llama muchísimo la atención y por eso estamos diciendo presente, acompañando a nuestros candidatos, acompañando a la ciudadanía panameña, porque esta lucha es hasta el último voto, hasta el último conteo y defenderemos la democracia, Fernando. Pues entonces a esperar resultados. Digo, si tienen los números a su favor así de claro como me lo está diciendo, pues yo creo que no habría de qué preocuparse. Lo puede contar 1000 veces y 1000 veces el resultado va a ser el mismo, ¿no? Digo yo, pero por supuesto hay que ser vigilante y lo entiendo. Le agradezco que se tome el tiempo entonces de estar con nosotros mientras vigilan precisamente el voto y las elecciones que se han hecho también a nivel de diputaciones y alcaldías. Ahora, Ricardo, ¿qué les faltó? ¿Qué le falló? El resultado que obtiene, pues lo separa definitivamente de Torrijos y Roux. Queda claro, ¿no? Que era la segunda preferencia electoral. Pero se queda corto. Yo lo vi llegar hasta 9 puntos de diferencia para poder alcanzar a Mulino. Nunca se acercó más de esos 9 puntos. Y hoy el resultado, bueno, pues lo tiene a 10 puntos de diferencia. ¿Qué fue lo que faltó, Ricardo, en la oferta para haber podido competir contra un Mulino que además, bueno, le tiene que agradecer? Yo no sé quién ganó, no sé si ganó Mulino o Martinelli, pero bueno, definitivamente le tiene que agradecer a Martinelli que le hizo la campaña, pero ¿qué le faltó a usted? Bueno, en este momento, Fernando, yo no quisiera decir nada que suene como a una excusa, porque no vamos a dar excusas. No fui favorecido con la mayoría de los votos para presidente y el ganador de la elección, de acuerdo a nuestro sistema democrático, fue José Raúl Mulino y eso hay que reconocerlo. Ahora bien, ante la pregunta, hay que mencionar algunos elementos que son importantes y que creo que los conversamos en nuestra última entrevista. En primer lugar, un expresidente condenado por la justicia, que fue inhabilitado y está asilado en la Embajada de Nicaragua, que se le prohíbe, Fernando, hacer campaña. O sea, el Tribunal Electoral le prohíbe hacer campaña. Sin embargo, el señor Martinelli estuvo todo el tiempo en televisión, en las redes, en la radio, en las fotos, promoviendo desde allí y haciendo campaña. Y prácticamente el señor Molino, como usted bien lo reconoce, no hizo campaña. El que ganó fue Martinelli y el empuje de Martinelli detrás de la candidatura del señor Molino. Y por otra parte, estas irregularidades o inconsistencias del Tribunal Electoral y de nuestras instituciones también se sumaron a un proceso con muchas incertidumbres.
la inhabilitación o no de un candidato, la inconstitucionalidad o no, un fallo de la Corte que llega a pocos días de la elección sin saber si se alteraba o no se alteraba la papeleta. Encuestas, como bien te lo mencioné en nuestra última entrevista, encuestas absolutamente amañadas, queriendo enredar a la población sobre quién tenía la oportunidad de ganarle al señor Mulino. Y hoy vemos la realidad, pues, que hoy se demuestra que la elección estaba polarizada y hubo quienes no supieron leer o no supieron entender que había que buscar esos acuerdos, que había que buscar esa unidad por el país, pero no se logró y nos hemos quedado en el 24 o 25%, pero hemos ganado muchísimo, muchísimo porque ese voto es en gran medida un voto de la juventud, que no solo nos dio más de medio millón de votos, sino que además ha transformado la configuración de la Asamblea Nacional con la coalición Vamos, a quien reconozco obviamente su éxito electoral, y también con diputados del movimiento Otro Camino y en gobiernos locales. Sí, yo quiero hablar con usted, tengo que ir a una pausa antes, pero ahí yo quiero hablar con usted de un tema, porque decía ayer, lo voy a parafrasear, no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero daba a entender, bueno, que se convertía en la clara oposición, ¿no? En mayoría. Sí, entiendo la perspectiva con la que dice esto en el ámbito de los resultados electorales, pero en el legislativo son los independientes, los de libre postulación, los que están en mejor posicionamiento. No es Moca, no es Movimiento Otro Camino. Es más, si fuera solo por Movimiento Otro Camino, pues no tendrían ninguna fuerza o incidencia en el legislativo. Entonces, ¿qué tanto realmente son oposición como movimiento, como opción política o movimiento Otro Camino? Esos votos del 24%, 25%, no se pudieron cristalizar en un legislativo que era el que le podía dar una presencia de oposición real. ¿Cómo van a poder manejar eso? Se pierde ese espacio de apertura que le ofrecen al electorado si no se tiene un balance o una presencia en el legislativo. ¿Cómo piensa manejarlo para realmente ser una oposición? Dígamelo después de la pausa, si le parece, ex candidato Lombana. Regreso un momento, seguimos transmitiendo en vivo desde Ciudad de Panamá. Estoy hablando con el segundo lugar de la contienda electoral, Ricardo Lombana, del movimiento Otro Camino. Esas son algunas de esas reacciones. Le digo, bueno, hay quienes están festejando y quienes no. Estoy hablando con Ricardo Lombana, que me acompaña en segundo lugar en la contienda, candidato o ex candidato presidencial por el partido Movimiento Otro Camino. Y yo le preguntaba a Ricardo, le decía, evidentemente son una oposición, queda claro, así lo marca el electorado en la contienda, con esos 24 o 25 puntos porcentuales. No así en la representación en el legislativo. Y para ser oposición se tiene que tener algún tipo de presencia política, claro. Puede haber una coordinación social con la base del partido, pero en términos políticos, y usted me entiende de lo que le hablo, deben de tener un cierto peso en alguno de los poderes, y en este caso el que queda para eso es el legislativo. ¿Cómo piensa hacer para realmente poder traer todo ese voto a una presencia real de peso de oposición en el gobierno de lo que será el gobierno de Mulino de 2024 a 2029? Mira, Fernando, yo soy independiente. En el 2019, el movimiento Otro Camino sacó 370.000 votos. 5 años después, sacamos 550.000 votos. Vengo del movimiento independiente y desde allí formamos este partido de muchísimos independientes. Y esa representación de esa oposición, de esos ciudadanos, mucho más de medio millón de panameños que votaron por nuestra opción, créame que los representaré a través de todas las autoridades electas que tengamos, sean muchas o sean pocas, y también con acciones políticas concretas como lo venimos haciendo a lo largo de todos estos años. Con respecto a la Asamblea, es correcto. Mire cómo ha quedado configurada la Asamblea Nacional. Para mí es motivo de satisfacción
que la coalición Vamos tenga 19, creo que es el número exacto, de curules. Esos 19 diputados, créanme, que si el movimiento Otro Camino, que tiene 4 curules, 4 diputados, tiene que trabajar en equipo con la coalición Vamos, lo vamos a hacer, y esos son 23 diputados. Y haremos los esfuerzos para, si tenemos que sumar a otros diputados y acercarnos a una mayoría para poder representar los intereses de una nación, lo haremos. Definitivamente queda para el análisis nuestro qué ocurrió, o una de las cosas que ocurrieron, cuáles fueron los motivos por los cuales los 550.000 votos no necesariamente se reflejan en las curules, pero mucho de eso tiene que ver con que estaban los candidatos de la coalición Vamos y además los candidatos del movimiento Otro Camino, y definitivamente había mucha división del voto, y así queda configurada la asamblea. Y nosotros le hemos hecho saber al señor Mulino, Fernando, nosotros llamamos ayer al presidente electo José Raúl Mulino y le hicimos saber que, en primer lugar, reconocíamos el triunfo electoral del señor Mulino, de su candidatura, y que si él iba a trabajar de manera positiva por el bienestar de una nación y por una reconstrucción nacional, para lo cual, ojo, necesita despegarse de esa figura y esas figuras que representa, ahí vamos a estar como panameños para llevar el país hacia adelante. Pero de lo contrario, si el señor Mulino hace lo mismo que se ha hecho en la política los últimos 30 años y plantea la renegociación del contrato minero, ¿no? Y viene con sus medidas autoritarias y confirma la denuncia que hicimos de un pacto de impunidad entre RM y el PRD, es decir, le garantiza libertad y falta de escrutinio y rendición de cuentas a las principales figuras del gobierno saliente, pues estaremos liderando la oposición para señalarlo, para denunciarlo, y en las calles si es necesario. Sí, eso va a ser muy interesante, cómo va a proceder con esa promesa que hace de ayudar a Martinelli, hasta dónde va a seguir vinculado, ¿no?, a Martinelli, a la figura de Martinelli y a lo que hay alrededor de Martinelli. Me quedan pocos minutos, candidato Lomana, ex candidato Lomana, pero preguntarle esto, honestamente dígamelo. A ver, 34%, ¿sí? Estamos hablando de que el 66% de la población no quería a Mulino de presidente. Esto, en términos democráticos, no habla de una representación. Es decir, hay un virtual presidente electo que no está representando la voluntad popular. Y el fin último de la democracia es eso, que hay una representación de la voluntad popular en mayoría. Aquí no lo hay. La gran pregunta es pensar en una segunda vuelta para lograr esa gobernabilidad y esa representación real, o qué hacer, porque, y usted me entiende lo que le estoy diciendo, o sea, esos números son minoritarios en comparación al resto del país, el candidato. Por supuesto que son minoritarios, como pasó con el presidente saliente, el presidente Cortizo, que gana con 33% aproximadamente, y no es la primera vez que ocurre en nuestra era democrática después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, claro, en 1989. Se requiere una segunda vuelta electoral, Fernando. Parte de nuestra propuesta era iniciar el gobierno con una consulta popular, y que en esa consulta popular el pueblo panameño de reformas o de cambios profundos en nuestro pacto social, y uno de esos es la segunda vuelta electoral. Si aquí en Panamá hubiese una segunda vuelta electoral, como decimos los panameños, otro gallo cantaría y otra sería la realidad. Pero nosotros seguiremos luchando por nuestra democracia, seguiremos representando a gran parte de la juventud, y finalmente estoy seguro que alcanzaremos por fin la victoria, y el Panamá, este país que tanto queremos, tendrá mejores días. Sí, yo estoy de acuerdo con usted. En una segunda vuelta el escenario hubiera sido muy diferente. Ex candidato Lomana, gracias por atender siempre el llamado de este servidor. Le agradezco y le digo, seguiremos en contacto, por supuesto que sí. Una pena que no lo haya podido ver en persona, pero estoy seguro que habrá oportunidad. Mil gracias. No, gracias a usted, Fernando, y solo le pido a usted que esté pendiente de lo que ocurre en Panamá en los próximos meses. Gracias. Ese es mi trabajo y lo haré con mucho gusto, por supuesto que sí.
era el ex candidato a la presidencia por el Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, que me acompañó. Hago una pausa, regreso. Hay que entrar de lleno con el tema legislativo. ¿Con quién? Con uno de ellos, ¿no? Ya regresamos.